Estamos de vuelta de la pausa comercial y nos está visitando en este momento don Jorge Carrasco de INEA. Él es experto en suelos, ingeniero agrónomo. Además parte de este proyecto, ¿cierto?, de RGTA, que es Redes de Gestión Tecnológica Agrícola. Bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias, Carolina. Muy contento y bueno, pero a la vez triste porque vamos a tocar un tema que está siendo la gran noticia en este minuto, lo que ha significado los incendios forestales. Así que bueno, de eso vamos a hablar, pero particularmente lo que dice relación con de qué forma se va a ver afectado el suelo o de qué forma se está afectando el suelo. Exactamente. Como lo mencioné en un principio, usted es experto en suelos y ese es el tema que nos convoca principalmente. Cuénteme, hemos visto la intensidad y la violencia con que los distintos focos de incendio en la región han dejado, ¿cierto?, cenizas por doquier. Cuénteme, la situación de los suelos que están afectados por los incendios en la región vecina y en nuestra región. ¿De qué manera se ven afectados? ¿Es negativo, me imagino? Cuénteme. Bueno, para las condiciones de los terrenos de la zona de secano de la región de O'Higgins, no solamente de la región de O'Higgins, sino que de todas las regiones del país prácticamente, tienen una topografía bastante irregular. ¿Qué quiero decir con esto? No son suelos planos, son suelos donde la mayoría de ellos son de lomaje, que van de pendientes de un 2 hasta más de un 30% en algunos casos, pasando por suelo agrícola y suelos forestales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que bajo esas condiciones un incendio forestal, por supuesto que quema toda la vegetación, pero además de quemar toda la vegetación arbórea, arbustiva, también quema la vegetación herbácea. Y estos tres elementos son fundamentales, lo que significa la mejora de los suelos en el tiempo. O sea, ¿a qué me refiero? Hacen un aporte de materia orgánica, porque cuando caen las hojas, las mismas raíces cuando se descomponen, hacen un aporte de materia orgánica a este suelo, y esa materia orgánica es como la reina de todas las batallas en lo que se refiere al suelo propiamente tal, porque mejora las propiedades físicas, químicas, biológicas. Pero con un incendio de estas características, donde se han quemado hectáreas y hectáreas, todo ese suelo que tenía un cierto contenido de materia orgánica que ya de por sí era bajo, ya con esto ha desaparecido prácticamente en su totalidad los primeros centímetros del suelo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que al no existir esa materia orgánica, hay menos capacidad de retención de humedad. Exacto. O sea, cuando vengan las primeras lluvias en el periodo de otoño-invierno, esa agua, en vez de quedar retenida en el perfil del suelo, va a escurrir superficialmente, porque también se da otra situación, de que como se libera una gran cantidad de ceniza, esas cenizas que son fundamentalmente nutrientes como calcio, potasio, magnesio, fósforo, queda suelto eso, que claro, si lo analizamos desde el punto de vista de lo que significa la fertilidad, sería un aporte para las especies vegetales que se van a establecer ahí durante esta temporada. Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir? De que eso mismo va a ir sellando los poros del suelo. Porque con las primeras lluvias, el agua que infiltre va a arrastrar esto y va a ir sellando los poros del suelo. Y al sellarse los poros del suelo, la infiltración de las posteriores aguas lluvias que van a venir van a ser ineficientes. ¿Qué quiero decir con esto? Del volumen de agua caído, el mayor porcentaje va a escurrir superficialmente, no va a infiltrar, cuando lo que interesa es que el agua infiltre en el perfil del suelo. Y eso se lograba a través de la presencia de material vegetal sobre la superficie, como especies herbáceas, desde cultivo, hasta las mismas malezas facilitaban de que el agua se contuviera exactamente, se infiltrara y no escurriera. Porque cuando se habla de principios de conservación de suelo, uno de los elementos fundamentales que se deben considerar es facilitar la infiltración del agua en el perfil del suelo. Entonces, como un volumen importante de esa agua no va a infiltrar, va a escurrir. Y al escurrir va a generar un segundo problema que es bastante más delicado, que es la erosión. Entonces los suelos se van a ir erosionando. Entonces, todas esas cenizas que pueden ser nutrientes y que pueden ser utilizadas por las plantas, el agua las va a arrastrar, las va a sacar del terreno, las va a llevar al fondo de las quebradas y finalmente se van a ir por los cauces naturales y van a terminar en el mar. Entonces, todo eso se va a perder. Ahora, si esto fuese un terreno plano, tendríamos la posibilidad de poder aprovechar esos nutrientes que quedan disponibles producto de la quema. Pero como en este caso se trata de suelos con una topografía bastante irregular,
Piense usted que Es posible hacerlo por manchones, en el fondo, que existan superficies que permitan que la ceniza actúe de manera positiva. Se pueden aprovechar de mejor forma, pero en la gran mayoría, y que son suelos, reitero, con topografía irregular, de lomaje fundamentalmente, todo eso se va a ir al fondo de la quebrada y finalmente va a terminar en los cauces naturales y en el mar, como lo dije anteriormente. Entonces, claro, toda esa ceniza se va a perder, que en algún minuto puede haberse utilizado como un fertilizante, no, eso ya se va a perder. Es la misma situación que se da en el Amazonas, que en el Amazonas para dejar suelo habilitado para siembras agrícolas, van rompiendo y van quemando la selva. Entonces, claro, queman la selva y lo que queda en el suelo, eso lo utiliza el cultivo en la primera temporada, pero resulta que ahí se dan casos de suelo que son más planos, distinto a la realidad de nuestro secano costero. Entonces, claro, los agricultores encuentran que tienen muy buen rendimiento en la primera temporada, claro, porque han aprovechado todos esos sedimentos, toda esa ceniza que pasan a formar, reitero, fósforo, potasio, calcio, magnesio y otros nutrientes. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Después, a partir de la segunda temporada, ya lo que fue el tener en una primera un volumen importante, posiblemente nutriente, la segunda temporada en adelante ya empieza a ser un problema. Entonces, los mayores problemas, reitero, se van a dar por una condición de las mismas precipitaciones que van a arrastrar todos estos sedimentos, van a arrastrar toda esta ceniza, van a generar problemas de erosión, porque cuando hay escurrimiento superficial del agua, va erosionando los suelos. Entonces, un suelo que en algún minuto estuvo protegido por una cobertura vegetal, que se quemó ya no existe. Entonces, por lo tanto, los problemas de erosión de aquí para adelante van a ser mayores. Eso aporta, en el fondo, negativamente al proceso que estamos viviendo de desertificación de la zona. Exactamente, porque piense usted que en este caso, con toda esta quema de los bosques, se reduce considerablemente lo que es la vegetación natural. Entonces, para poder mantener un equilibrio dentro del hábitat existente en la zona de secano, es necesaria la cobertura vegetal. Y estoy hablando desde la especie arbórea, arbustiva y herbácea. Entonces, si esas ya no existen, por supuesto que ese equilibrio se rompe. Entonces, podemos correr el riesgo de que en el tiempo, si eso no se recupera la vegetación, podría transformarse en el tiempo, si no lo manejamos adecuadamente, en una zona muy árida y con condiciones muy similares a lo que es la parte norte, digamos, de Santiago, La Serena, Los Vilos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Exactamente. ¿Qué pasa acá con las napas subterráneas? ¿Cómo se afectan las napas después de un incendio así de grande? Bueno, por supuesto que con las altas temperaturas, esa alta temperatura genera calor y ese calor influye directamente sobre la acumulación de agua en el perfil del suelo y de lo que exista acumulado. Entonces, si se elevan las temperaturas, también aumenta la evaporación. Entonces, hay pérdida importante de agua desde las napas. Y por supuesto que para eso, para que se pueda recuperar, tenemos que llegar al invierno, cuando empiecen las lluvias. Claro. Porque la única forma de recuperar el agua de las napas de la zona de secano es a través de las lluvias fundamentalmente. Hablemos un poco de la reforestación. De acuerdo a la experiencia, de las cosas que han sucedido, de situaciones similares a lo que nosotros estamos experimentando actualmente, ¿cómo se podría a lo mejor reforestar estas zonas? ¿Qué árboles o qué producto agrícola sería, en su opinión, más acertado para la tierra con unas condiciones tan difíciles, por decirlo menos? Bueno, yo no soy especialista en especies forestales, pero yo me imagino que de todas maneras ya CONAF, que bueno, quien está preocupado de todo el tema forestal en Chile, ya debe estar empezando a planificar cuál va a ser el trabajo que van a desarrollar producto de todo este problema del incendio con lo que se refiere a reforestación. Pero desde su enfoque como especialista en suelo, me imagino que algo se podrá hacer, o sea, no puede ser una batalla perdida. A ver, es que si se trata de hacer conservación de suelo, por supuesto que tienen que incorporar rápidamente especies que cubran el terreno, porque claro, la erosión se produce fundamentalmente por el impacto directo de la gota de lluvia sobre la superficie del terreno. Entonces, una de las formas de evitar eso es cubriendo ese terreno con algún tipo de cobertura vegetal. Y por supuesto que esto pasa por especies forestales, pero no solamente especies forestales, sino que tienen que ser especies arbustivas, especies herbáceas, porque son más rápido el establecimiento de ese tipo de especies. Entonces, me da la impresión que también CONAF va a considerar todo lo que signifique la incorporación de especies autóctonas como quillay, boldos y otras,
que se han perdido en cantidades importantes, en superficies importantes en la zona de secano nuestro. Entonces, yo creo que dentro de eso, CONAF tiene considerado eso, y además que afortunadamente CONAF tiene viveros donde se han dedicado a la multiplicación de ese tipo de especies. Entonces, yo creo que aquí van a intensificar el trabajo de uso de esas especies para ir recuperando lo que es la vegetación de la zona del secano nuestro. De acuerdo a las experiencias cercanas, hay, y hablando un poco para la gente que vive, ¿cierto?, de la agricultura y que está siendo afectada por estos incendios, podría ser una alternativa tal vez en el futuro plantear una forma de cultivo como lo que se estila en el norte, por ejemplo, como lo que se estila en el norte en terrazas, para aprovechar un poco estas condiciones de suelo y la forma que usted dice que es tan irregular. Bueno, a ver, lo de las terrazas, yo diría que ya es de las últimas opciones, cuando ya tenemos una situación ya de erosión grave y por supuesto que sean las condiciones topográficas para construir terrazas. No se puede recomendar para todo terraza, pero sí creo que hay una serie de prácticas que están incorporadas dentro de lo que es el programa de recuperación de suelo degradado, que coordina a nivel nacional el SAC e INDAP, esto desde el Ministerio de Agricultura, que perfectamente se pueden incorporar dentro del manejo de los agricultores acá en nuestra zona de secano. Existen una serie de prácticas, como por ejemplo, una cosa que yo recomendaría sería el escarificado del suelo. Escarificado del suelo es utilizando un arado subsolador que se pasa en forma perpendicular a la dirección de pendiente. ¿Para qué? Para romper posibles capas compactadas, porque también todo lo que es estos incendios de alguna u otra forma, también hasta eso llegan a afectar, porque por lo que yo le explicaba, o sea, quedan sueltos mucho material, por ejemplo, los limos del suelo quedan sueltos, como ya no hay materia orgánica o menos materia orgánica, quedan sueltos. Entonces, esos limos van a ir sellando el poro del suelo. Entonces, también contribuyen a evitar una buena infiltración del agua en el perfil. Entonces, si escarificamos el suelo, rompemos posibles sellamientos, rompemos posibles capas compactadas. Y así facilitamos la infiltración del agua en el perfil. O sea, lo que hay que hacer de aquí para adelante, entre otras medidas, es incorporar prácticas que permitan la acumulación del agua en el perfil del suelo, porque eso a su vez va a permitir recuperar la vegetación, porque claro, si no tenemos agua, ¿cómo vamos a tener vegetación posteriormente? Y sobre todo en esta zona que no es regada. Exactamente. Bueno, se nos acaba el tiempo, entonces agradecerle la visita a don Jorge Carrasco de Inia. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Vamos a una pausa comercial, continúen las informaciones.